Amigos de Ángulos, tenemos el gusto de platicar ahora con Hugo Pardo. Él es el director general de Outliers School y es consultor experto en algo que es una tendencia mundial y que cada vez va a cobrar más fuerza, que se llama Mobile Learning. Nos da mucho gusto platicar con él aquí en las instalaciones de la Coordinación de Innovación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Bueno, primero preguntarte, ¿por qué nos estábamos tardando tanto, dado que el desarrollo para estos aparatejos está amplísimo para muchísimas cosas, que tiene que ver más, por ejemplo, con el ocio, con la diversión o hasta con la información, en aplicarla para el conocimiento y para la educación? No, en realidad se está aplicando. Hay muchas plataformas y aplicaciones educativas o de usos educativos. Los que están muy demorados es lo que pasa siempre, el Estado, la administración pública y las universidades. Es decir, que van una década retrasada con toda la innovación que viene en el entorno digital. Entonces, claro, hay un montón de cosas, pero normalmente vienen de startups vinculadas al entorno de Silicon Valley y como mucho nosotros las utilizamos. Y hay muy pocos desarrollos generados dentro de la universidad por los investigadores o docentes o generados por la propia universidad. Y ahí creo que está el gap. Pero hay muchas cosas de educación y al final los usuarios la utilizan igual, aunque no hayan sido legitimadas por las universidades o por los propios docentes. Claro, tal vez donde más hemos visto, y ya si eso es el mobile learning o estamos hablando de otras cosas, es por ejemplo los programas de idiomas, en donde justamente para que aprendas te ponen de repente una canción, un video, la imagen de eso que deberías de nombrar con la pronunciación correcta, etcétera, etcétera. ¿De eso hablamos cuando hablamos de mobile learning? En parte sí. Yo creo que el mobile learning para mí es un concepto que tiene que ver con que todo espacio es un aula. Si todo espacio es un aula, todo dispositivo es una herramienta para utilizar en un contexto de aprendizaje. Para mí eso es el mobile learning. El aprendizaje 7/24, mobile. Y el mobile puede ser con smartphones, con dispositivos móviles, o puede ser mobile en movimiento. Me parece que es un concepto. Entonces, claro, el ejemplo que das tú es correcto. Si pensamos en redes sociales, también es correcto. Cuando uno usa Twitter para dar opiniones de contextos políticos o de situaciones, bueno, ¿hay aprendizaje ahí? Bueno, probablemente sí. Si usamos Facebook para compartir conferencias TED, ¿hay aprendizaje ahí? Sí. Si resulta que estamos tomando un café con el smartphone, haciendo tiempo por algo, y vemos una conferencia TED o vemos a algún experto hablando de un tema, ¿hay aprendizaje? Sí. Bueno, todo eso es mobile learning. Claro, yo siempre digo que cuando hablamos de cultura digital, decimos ¿qué no es cultura digital? Y yo creo que ahora está empezando a pasar lo mismo cuando hablamos de mobile learning. ¿Qué no es mobile? Porque al final cuando tenemos un smartphone con miles de aplicaciones y además estamos conectados desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, ¿qué no es mobile? Lo único que no es mobile es la experiencia del aula. Entonces, insisto con eso, para mí mobile learning es un concepto que tiene que ver con que todo espacio es un aula. Que justamente esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué si pues tendremos por lo menos 20 o 30 años utilizando aparatos móviles, se ha tardado tanto la universidad o los gobiernos en darse cuenta de eso y en invertirle? En el caso de Jalisco específico, donde ahora estamos, hay un programa para darle tabletas a los chicos de quinto y sexto de primaria a partir del próximo ciclo escolar. Es decir, desde que empezamos con los teléfonos móviles, pues prácticamente habrían pasado 15 años para empezarlos a utilizar para el conocimiento. Bueno, ahí serían como dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de repartir tabletas, del Estado repartiendo dispositivos, hay experiencias muy exitosas, ¿no? One Laptop per Child, el famoso programa de One Laptop per Child, el programa Ceibal en Uruguay. Yo de hecho en un momento fui mentor del One Laptop per Child en Paraguay. Hay buenas experiencias, o sea, el Estado repartiendo tablets o dispositivos o ordenadores, computadoras, digamos, a escuelas y demás. Ahí hay buenas experiencias. Lo que pasa que, claro, el gap o el problema que tenemos hoy es que tenemos dispositivos, pero no tenemos prácticas. Tenemos dispositivos, pero cada uno tiene un dispositivo, pero no estamos innovando en las prácticas. Entonces, claro, al final, si tenemos un dispositivo para hacer lo mismo que hacíamos antes, el concepto mobile learning no nos sirve de nada. Entonces, yo creo que el paso que tenemos que dar ahora
está muy bien que repartamos dispositivos, pero tiene que ver más con las prácticas, ¿no? Es decir, con la innovación en función de prácticas pedagógicas que tengan que ver con la movilidad, con espacios de lab, con universidades que sean más laboratorios que hoteles, con alumnos, con entender que el alumno no va a aprender de 8 de la mañana a 3 de la tarde en un aula, sino que aprende todo el día, con entender que la interacción puede ser una interacción sincrónica, pero también puede ser asincrónica, y puede ser digital y puede ser analógica, y puede ser en múltiples contextos, y puede ser un sábado, y ese es el problema. Seguimos diseñando las experiencias pedagógicas pensando en el aula, pensando en que de 7 a 9 hay una asignatura, de 9 a 10 hay otra, de 10 a 11 hay otra. Seguimos centrando todo ahí, y ahí tenemos un problema enorme, porque aislamos el contexto, como si yo solo aprendo cuando solo voy a aprender de ingeniería o no sé, o de química en la clase de química de 8 a 9 de la mañana. Y resulta que luego por ahí estoy viendo otra cosa, o veo los Muppets en una tablet que explican las tablas químicas de manera divertida. Ahí está el problema, en prácticas, no tanto en tecnologías. Ahora, ¿qué tanto ahí el reto es generacional? Te lo digo porque muchos de los maestros que hoy tenemos en nuestros sistemas educativos en Latinoamérica, pues digamos, los jóvenes tienen 40 y tantos, pero tenemos la gran mayoría del plantel laboral, 50 y tantos, 60 y tantos, que ni siquiera han sabido aprender a utilizar su propio teléfono, su propia tablet, si la tuvieran. Sí, coincido contigo. O sea, hay una brecha generacional importante, ¿no? Los jóvenes, claro, en este sentido, ¿sabes qué pienso? Que cuando hagamos una entrevista así, dentro de 10 años, ya no vamos a hablar más de apropiación. O sea, es como si hoy habláramos de apropiación del uso de la electricidad. Ya no vamos a hablar de apropiación. Toda la generación de aquí a 10 años en entornos educativos va a convivir con las tecnologías de manera completamente invisible. Y ya no vamos a hablar ni de tecnologías, o hablaremos de otras tecnologías, de otros dispositivos, de impresoras 3D, pero ya no vamos a hablar de internet, de la conectividad, van a ser tecnologías invisibles. Hoy, como estamos todavía en una fase de transición, sigue siendo un tema importante. Pero me da la sensación que de aquí a una década va a dejar de serlo, porque todas estas generaciones que nacieron en entornos digitales y que lo tienen como totalmente natural, se van a incorporar a las organizaciones, tanto como docentes o como alumnos. Claro. Bueno, eso es muy importante, sin duda. Déjame hacer una pausa en esta conversación, Hugo, y seguimos platicando justo acerca de un asunto que ya empezabas a perfilar, que hoy sigue siendo un problema, que es la brecha digital, sobre todo en países como México, en donde todavía la distancia entre los pobres o los ricos sigue siendo muy grande, y pues eso determina en este momento, lamentablemente todavía, el acceso a redes o a dispositivos digitales. Lo platicamos después de esos mensajes. No se vayan, estamos platicando con Hugo Pardo, experto en Mobile Learning, aquí en Ángulos. No se vayan. Amigos de Ángulos, continuamos platicando con Hugo Pardo, director general de Outlier School, que entre otras cosas se dedica a justamente sembrar esta serie de semillas para que pronto en las universidades de nuestro continente o de algunas otras partes del mundo pues veamos implementados sistemas de mobile learning, que es utilizar las tecnologías para cuestiones educativas y 24/7, decíamos antes de la pausa, es decir, todo el tiempo en cuestiones de conectividad. Y decíamos, y parece que me quedé pensando en la pausa, Hugo, que más bien estamos buscando como la manera de encontrar peros o nos para la implementación de este tipo de sistemas, pero sí creo que todavía en nuestra región sigue siendo un problema la conectividad, y que mucha gente puede llegar a tener acceso a ya baratos dispositivos como este, pero un acceso permanente a una red de buena calidad sigue siendo un poco difícil, sobre todo por el costo. Sí, mira, ayer estaba justo en el marco del diplomado de aprendizaje móvil, Cristóbal Cobo hizo una conferencia y hablaba de esto. O sea, él decía, y yo coincido con esto, que la brecha digital imita la brecha que había antes, que imita la que había antes. O sea, la tecnología no resuelve la brecha, lamentablemente. O sea, la brecha socioeconómica sigue, ¿no? El acceso a smartphones y a tecnologías
de alta velocidad, 3G o 4G, sigue siendo minoritaria. Sigue habiendo grupos sociales totalmente marginados. Es un problema enorme eso, ¿no? O sea, tampoco alcanza con el estado de tablet. Me parece que esa brecha se reproduce. No, la tecnología no mejora la brecha. Lo que sí, creo que sí que es interesante es que en un entorno donde no hay tanta brecha digital o brecha tecnológica, personas que antes no tenían acceso a contenidos, a información o a conocimiento, por ejemplo, en entornos rurales, hoy lo tienen a nivel mundial. Y entonces ahí hay cambia la lógica. Antes uno tenía que tener una biblioteca con muchos materiales. Bueno, ahora tengo internet. En lugares donde se ha resuelto la brecha, mejora la relación. Pero, insisto, me parece que la brecha digital sigue más o menos los pasos de la brecha que había anteriormente, ¿no? O sea, la tecnología creer que, ayer veía una polémica, creer que porque yo entrego computadoras a los niños y solo a los niños carenciados y solo eso voy a integrarlos en la economía de un país. O sea, es un poco ingenuo, ¿no? Creer que el dispositivo en sí mismo y solo el dispositivo va a resolver la brecha cognitiva o la distancia cognitiva que existe en una sociedad. Ahora, si verificáramos casos de éxito, ¿dónde dirías que en el mundo estamos viendo ya ejemplos que podríamos empezar a seguir en México? Hay muchos ejemplos. Acabo de venir de Qatar, de la UAIS, del Congreso de Educación que organiza la Fundación Qatar, y tienen 3 libros así de experiencias significativas de uso de tecnología, sobre todo en entornos rurales, ¿no? A mí me gusta mucho comentar un caso en Colombia, en Belén de los Andaquíes, un pueblo del Caquetá, creo que es, de un profesor que tiene una escuela audiovisual donde con muy poca tecnología, con muy poca infraestructura, construye unas historias fantásticas de los niños discutiendo o comunicando sus problemas sociales, los problemas en las familias, hijos y niños abandonados, los problemas de violencia. Me gusta mucho porque con muy bajo coste, en zonas marginadas o zonas rurales, comunican de manera muy amateur, pero con mucha fuerza, mensajes sociales. Y podemos dar muchos ejemplos. Creo que hay muchos ejemplos de experiencias usando de comunicación o de aprendizaje usando tecnologías. ¿Y hay algún país que ya, digamos, la haya masivizado y que esté utilizando en su sistema educativo ya de manera permanente desde el Estado, desde la universidad institucionalizada, un sistema de mobile learning? Bueno, a ver, uno siempre piensa en países como Finlandia, Corea del Sur, donde el índice de penetración de mobile es del 120%, 130%. Por ejemplo, en España, yo vivo en Barcelona, en España está pasando una cosa incluso paradójica. Empieza a relegarse el dispositivo en el aula. ¿Por qué? Porque se convierte en un elemento de dispersión o porque los chicos lo utilizan para hablar, para comunicarse en Facebook o WhatsApp o lo que sea. A mí me da la sensación de lo siguiente: cuando empezamos a entender que la tecnología es invisible, porque estamos todo el día con tecnologías, entonces ya no necesitamos tanta tecnología en el aula porque estoy todo el día con tecnologías, cuando empezamos a dejar de centrarnos en la tecnología o en el dispositivo, la experiencia cambia. Y da igual si hay en el aula tecnología o si no la hay, porque yo puedo en un contexto pedirle a mis alumnos: miren chicos, apaguen los móviles, porque ahora vamos a mirarnos a los ojos y hablar. ¿Está bien o está mal? Bueno, en ese contexto está bien. En otro contexto les puedo decir: vamos a tuitear todo o vamos a filmar lo que estamos haciendo. Entonces, no es que tecnología sí o tecnología no, smartphone sí o smartphone no en una práctica pedagógica, depende del contexto. Pero, por ejemplo, nosotros en el proceso de design thinking que estamos haciendo aquí, prácticamente no necesitamos ni tecnologías ni conectividad, porque es un proceso muy analógico, muy de interactuar, muy de compartir ideas. Trabajamos con POSITs, con fibras para dibujar y poco más. Y sin embargo sigue siendo muy productivo, muy rico, muy interactivo.
¿Entiendes? O sea, me parece que volvemos a lo mismo. Cuando invisibilizamos las tecnologías, dejamos de pensar en las tecnologías como prioridad y pensamos en los procesos como prioridad, que pueden ser analógicos, digitales, mixtos o como sean. Y en ese sentido, ¿qué tanto importa, por ejemplo, el alumno o el que recibe el mensaje, en el sentido de que hay gente a la que se le facilita mucho más aprender escuchando? Hay gente a la que se le facilita más aprender viendo, o hay gente a la que se le facilita más aprender leyendo. O haciendo. O haciendo, exactamente. Sí, bueno, exacto, lo dices tú. Y ahí hay un problema sigue habiendo un problema de una universidad, de un sistema educativo que es monomediático, basado en el texto y basado en la escritura, que venimos así hace 300 años. Es decir, y esto se ha dicho muchas veces, no voy a ser muy original, tú puedes tener mucha capacidad en entender un texto y en escribir, pero eso no te hace más creativo que el chico de al lado, que es más disperso y que no le cuesta un montón leer un texto, pero es un creativo enorme componiendo música. Entonces, claro, cuando toda la evaluación consiste en que tú leas un texto, lo entiendas, lo memorices y me lo repitas a mí, tenemos un problema enorme, porque el que tiene otras condiciones queda fuera, es malo. Y al final terminamos expulsándolo del sistema y yendo por otro lado. Entonces, y tiene que ver con esto, empezar a pensar en conocimiento multimedia, no tanto en divulgación, sino en producción, no tanto en un profesor divulgador, sino en un profesor mentor, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se vienen hablando hace mucho tiempo y que bueno, en algunos casos se empiezan a practicar y en otros todavía sigue siendo un discurso. Muy bien, déjanos hacer una pausa en la conversación de Nueva Cuenta, Hugo Pardo, y seguimos platicando acerca de lo que están haciendo ustedes en la empresa que diriges y también acerca de qué tendría que pasar para que esto ya se vuelva inevitable, porque luego de repente hay ciertas resistencias que tienen que ver pues desde el presupuesto hasta otras cuestiones como por ejemplo maestros que se brincan de plano ciertas unidades o que no aplican lo que desde ciertas decisiones de poder se toman. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Y en todo caso, si hay como posibilidades de que cada quien se vuelva su propio usuario o su propio mentor del mobile learning. Si te parece, lo platicamos después de la pausa. Estamos con Hugo Pardo aquí en Ángulos, no se vayan, regresamos. Amigos de Ángulos, continuamos platicando con Hugo Pardo, experto en Mobile Learning o aprendizaje en movimiento permanente, podríamos traducirlo prácticamente de esa manera, y director general de Outliers School. Y antes de la pausa dejábamos pendiente un asunto que tiene que ver con los usuarios. ¿Qué tanto los usuarios, teniendo a disposición todo este tipo de contenidos, los pueden demandar? Y de repente se viene a la mente lo que la mayoría de la gente está consumiendo a través de redes sociales o de plataformas como Spotify o YouTube, que luego resulta que consumen lo mismo que consumirían offline, pero ahora a través de los dispositivos. Y la misma música que es popular fuera de las redes es la misma que se vuelve popular dentro de las redes. Y no sé si eso pase de repente en términos de conocimiento, que sí hay un montón de material que podemos utilizar, pero que el usuario no lo quiere ver o lo está ignorando de plano. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, hay mucho más canales de distribución y esto es bueno. Antes uno tenía el canal biblioteca, el canal universidad, el canal televisión, el canal radio, el canal discográfica y ahora tenemos muchos canales. Eso es bueno. De ahí a que la gente o las personas aprendan, tengan lo que se llama alfabetismo digital y sepan procesar la información y sepan pasar de la primera página de Google y entiendan diferenciar lo que es valioso y no, es donde todavía tenemos mucho que trabajar. O sea, entender que la manipulación que hay, que no todo lo que está en la red es valioso, entender dónde está lo significativo y dónde no. Ahí está donde todavía nos queda mucho camino, ¿no? Pero bueno, evidentemente la red es una cosa revolucionaria, ¿no? Así que tener a golpe de clic tanta información es completamente revolucionario. Tanta información y tanta gente. Exacto, exacto. Tantos contenidos
y tanta gente produciendo contenido fuera del status quo legitimador de los medios, la universidad. Nosotros hablamos de desintermediación. ¿Cómo se ha desintermediado todos los procesos? Porque tú antes, para decir algo en la red, en YouTube, tenías que o trabajar en un medio, o tener una productora audiovisual, y tener máquinas, y ahora se juntan dos adolescentes con una camarita y hacen algo que tiene 2 millones de visualizaciones. Eso es fantástico, porque abre mucho el abanico, genera mucha innovación, mucha creatividad y rompe los monopolios, digamos, que veníamos de comunicación del siglo XX. Sí, es curioso porque justamente estos nuevos contenidos de repente luego tienen más clics o más vistas Exacto. que las que producen las grandes empresas junto con toda esta tecnología. Incluso fíjate una cosa, ¿no?, muy divertida. Las grandes corporaciones están entendiendo, por ejemplo, un caso muy interesante que vi lo tiene en la BBC, en la web de la BBC, que había un vídeo de YouTube de osos panda, jugando con la persona que lo cuidaba, con su cuidador. ¿Qué está pasando? Están entendiendo que tienen que empezar a dialogar con los contenidos, lo que se llaman contenidos generados por el usuario. Porque un oso panda jugando con su cuidador tiene 2 millones de visualizaciones. Entonces empiezan a meterse en un campo que hasta ahora que menospreciaban, que es el de los contenidos generados por el usuario de aspectos lúdicos. Entonces ya empiezas a ver en la web de la BBC un cuidador jugando con osos panda. Entonces, es decir, empieza a haber un cambio en ese sentido, ¿no? Se obliga a la apertura, ¿no? Ahora, ¿a eso es a lo que tú llamas contracultura digital? No. Yo llamo contracultura digital, no lo llamo yo, es un poco un movimiento. Como los procesos de digitalización a partir de los años 80, ya sea la incorporación de las computadoras, el procesamiento de datos, el software y luego Internet, han radicalizado y cambiado todas las prácticas, tanto de consumo como de distribución como de producción. Y eso para mí es una contracultura, porque ha modificado todas las formas de hacer. Esto que acabamos de hablar, pero podemos hablar 1000 cosas. Y ha nacido, acabo de sacar un libro que se llama Lecciones de 30 años de contracultura digital, Opportunity Valley, el Valle de Oportunidades, Lecciones de 30 años de contracultura digital, que analiza estos 30 años. Y que han pasado un montón de cosas. Ha cambiado el mundo del trabajo, ha cambiado el mundo de la educación, ha cambiado el mundo de los medios, ha cambiado el mundo de las redes, ha cambiado a industrias que han muerto por completo, han desaparecido por completo. No sé, estoy pensando ahora en las agencias de viajes o en las inmobiliarias. Yo creo que los bancos, por ejemplo, si no se ponen las pilas y modifican su relación con los clientes, van a terminar desapareciendo de aquí una o 2 décadas. La universidad, si no se actualiza, vamos a cada vez más ir a entornos informales de aprendizaje. Bueno, para mí eso es una revolución y generada por un movimiento contracultural. Y ahora, los líderes de este movimiento, los que han marcado la pauta, casual o no sé si no casualmente, han dejado la universidad. Es decir, el proceso formal de educación. Muchos sí. Si pensamos en el Silicon Valley, que es el centro del mundo en la contracultura digital, en muchos sí ha sucedido eso y otros no, porque también es cierto que gran parte de la innovación, de la verdadera innovación, no de la creación de Twitter, sino de la creación de Ethernet, la creación de Internet, la creación de toda la tecnología, viene de la investigación científica, y viene de los campus, y viene de los laboratorios. Entonces, pasan dos cosas. Claro, si uno piensa en Mark Zuckerberg, que creó Facebook y se fue a la universidad, sí, vale, pero para que Mark Zuckerberg cree Facebook, estuvo Douglas Engelbart, que creó el mouse, que es un investigador, y estuvo Tim Berners-Lee, que creó la World Wide Web. O sea, mucha investigación y mucha ciencia detrás. Ahora, ya para terminar, Hugo, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, en entornos como lo que has visto en la Universidad de Guadalajara, para que el mobile learning se vuelva ya una realidad inmediata?
No creo que se vuelva una realidad inmediata, porque estamos en esa brecha y seguiremos en esa brecha. Estoy convencido que de aquí a X tiempo, no sabría decirte si 10 años o 15 o 5, no hablaremos más de mobile learning. Como no vamos a hablar más de aprendizaje digital, será ubicuo. Lo mobile será ubicuo. Como ya casi no hablamos de e-learning, ¿no? Es decir, será ubicuo. Dejaremos de hablar, estoy convencido. Quizás, seguramente, en ciertos lugares tardará más y en otros menos, pero ya no hablaremos más de mobile learning porque estaremos todo el tiempo con dispositivos móviles interactuando. Y ahora, ya que tocabas el asunto del e-learning, ¿qué tiene de diferente el mobile learning con el e-learning? Es decir, el e-learning había sido lo que hasta ahora utiliza, digamos, el ala virtual de las universidades para ofrecer, por ejemplo, cursos diplomados, sobre todo en términos de posgrado. ¿Es eso el mobile learning o son cosas completamente distintas? Bueno, porque pasa que el e-learning, el concepto se creó en los años 70 y significaba aprendizaje en entornos electrónicos. Claro, hoy... lo mismo que te acabo de decir, el mobile learning se come al e-learning, porque ¿qué no es, o sea, del aprendizaje en entornos electrónicos, qué no es mobile? Casi nada, o sea, vale, sí, si tengo un campus virtual que uso con plataformas de escritorio, no es mobile, pero claro, si de repente me conecto con la tablet, ya es mobile. Entonces el e-learning al final es un concepto que termina siendo, desaparece, cae por su propio peso, ¿no? Pero claro, en los años 80 tenía un sentido, porque cuando aprendíamos en entornos analógicos empezaron a haber redes digitales o espacios virtuales o universidades virtuales, y entonces eran espacios de e-learning. Pero hoy es un concepto que prácticamente va a desaparecer, se disipa por los entornos móviles. Y por último, Hugo, ¿qué semillas crees que sembraste con los profesores de la Universidad de Guadalajara en este diplomado? Bueno, no me animo a decirlo, pero a mí lo que me interesa con Outliers, a Carlos, a Cristóbal, al equipo, a John Moravec, nos interesa con Outliers es cambiar las cabezas o ayudar a cambiar las cabezas de la forma de hacer en los entornos de aprendizaje. Yo hablo mucho del concepto de Startup of You, ¿no? Es decir, convertirte en una startup de tú mismo. Dejar de criticar que la institución va mal, que la conectividad va mal, que el Estado va mal, que México va mal, y vale, todo eso va mal, pero ¿qué estoy haciendo yo como emprendedor del entorno en el que trabajo para diseñar nuevos entornos, nuevas pedagogías, nuevos espacios en red? Y yo creo que esa es la clave, o sea, tomar el protagonismo y prototipar. Nosotros trabajamos mucho con Design Thinking, atacamos retos construyendo prototipos de solución, donde todo lo teórico se introduce de manera transversal para construir un prototipo. Y nuestra obsesión es construir prototipos, diseñar cosas, porque va a ser la forma que vamos a poder contrarrestar lo que consideramos que esté mal. Solo con la crítica no alcanza, o sea, no me basta con sentarme en mi zona de confort y criticar lo que se hace mal, sino que tengo que salir de mi zona de confort, diseñar cosas nuevas, equivocarme, rápido, mucho y barato, y generar cosas nuevas. O sea, es llevar al entorno digital lo que ya nos tocaban en las escuelas, que siempre toca el maestro loquito que te recomienda un libro, que te pone una canción, que te pone a cantar, que te hace que a media clase te levantes y te pongas a hacer cierto ejercicio, es decir, cosas creativas que luego hacen que el conocimiento se quede de mejor manera en ti, ese tipo de cosas, pero ahora en lo digital. Exacto, claro, que aprendas sin darte cuenta que estás aprendiendo. Y la mejor forma de aprender sin darte cuenta que estás aprendiendo es haciendo cosas, construyendo cosas. Hoy estuvimos en conferencia con Carlos Escolari y hablaba de cómo los niños aprenden a hacer, contaba el ejemplo de su hijo que sabe todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial porque juega un juego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no leyó un libro de la Segunda Guerra Mundial, juega un videojuego de la Segunda Guerra Mundial y entiende todo lo que pasó, incluso a nivel de estrategia de guerra, etc. ¿Qué pasa si además de jugar construyes un juego? Aprendes un montón. Entonces mejor, claro, yo podría aprender sobre la geografía de
de Guadalajara, construyendo un juego de geolocalización que suceda en el entorno de Guadalajara. Entonces, jugar, gamificar y aprender haciendo, el famoso concepto de learning by doing. Excelente. Pues Hugo, un placer platicar contigo y bueno, pues estaremos platicando con algunos de tus alumnos dentro de algunos meses para ver si estas semillitas que les dejaste cobraron vida. Por lo pronto, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Hugo Pardo. Y nosotros hasta aquí dejamos esta edición de Ángulos. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.